¿Sabías que en los últimos 10 años el peso mexicano ha vivido momentos de gloria y también de gran incertidumbre frente al dólar? Algunos dicen que el 2025 será el año en que todo cambie para la economía de México, pero, ¿qué tan cierto es eso? Hola, mi nombre es Ana. Soy consultora financiera y llevo más de una década ayudando a personas y empresas a tomar decisiones inteligentes con su dinero, y hoy quiero hablarte directamente a ti, porque sé que este tema no solo se trata de cifras en un papel, sino de tu bolsillo, de tu futuro y de las oportunidades que podrías aprovechar o perder. Quiero que te quedes hasta el final de este video, porque te voy a revelar una verdad que muy pocos te cuentan sobre la relación entre el dólar y el peso mexicano, y cómo puede impactar tu vida en los próximos años. Te prometo que, cuando termines de escucharme, verás el 2025 con otros ojos y tendrás más claridad para moverte con seguridad en un panorama económico que a muchos les parece incierto. Ahora bien, antes de adelantarnos, dime, ¿alguna vez has sentido esa preocupación cuando ves que el dólar sube y piensas en cómo afectará tus compras, tus deudas o incluso tus planes de viaje? No estás solo, y por eso, hoy quiero abrir contigo esta conversación, para entender hacia dónde vamos en 2025. Primero necesitamos observar dónde estamos hoy. La economía de México en este momento vive una mezcla interesante. Por un lado, cifras de crecimiento moderado, estabilidad en la inflación comparada con años pasados, y una inversión extranjera que poco a poco ha ido aumentando. Por el otro, incertidumbres políticas, cambios en el comercio global y la eterna sombra del dólar que siempre pesa sobre nuestro mercado. Si miramos alrededor, vemos señales claras. El empleo se ha mantenido estable en varias regiones, pero los salarios todavía no alcanzan a cubrir la inflación real que viven las familias mexicanas día a día. ¿Te ha pasado que tu quincena ya no rinde como antes, incluso aunque ganes lo mismo? Esa es la realidad que refleja la economía en los bolsillos de millones de personas. También hay factores positivos. México ha ganado terreno en sectores, como la manufactura y el nearshoring, es decir, cuando empresas extranjeras deciden mover parte de su producción a nuestro país para estar más cerca del mercado estadounidense. Esto ha generado nuevas oportunidades, pero aún falta tiempo para que esos beneficios lleguen a todas las familias. La economía mexicana es como un tablero de ajedrez en pleno juego. Algunas piezas avanzan con fuerza, otras parecen estancadas, y hay movimientos que dependen de factores externos. Y justamente ahí entra el dólar, la moneda que marca el ritmo de nuestras importaciones, exportaciones, deudas y hasta de la confianza de los inversionistas. Quédate conmigo, porque lo más interesante es ver cómo esta historia no es nueva, y en el siguiente paso te voy a contar cómo hemos llegado hasta aquí con el peso frente al dólar. La relación entre el peso y el dólar es casi como una novela con capítulos intensos, giros inesperados y momentos de suspenso. Si miramos hacia atrás, recordamos cómo en la década de los 90 una crisis económica llevó al peso a perder gran parte de su valor de un día para otro. Muchas familias lo vivieron en carne propia. De repente, lo que alcanzaba para llenar el carrito del súper ya no era suficiente. Con el paso de los años, el peso ha tenido altibajos. Hubo momentos en que se fortaleció gracias a la entrada de remesas y al crecimiento del comercio con Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio, pero también vimos caídas fuertes en épocas de incertidumbre global, como la crisis financiera del 2008 o la pandemia en el 2020. ¿Recuerdas cómo de repente todo subió de precio y las noticias hablaban de la volatilidad del peso frente al dólar? Cada generación en México ha sentido este vaivén. Para los empresarios, significó ajustar sus planes de exportación o importación. Para las familias, significó replantearse viajes, gastos escolares o simplemente cambiar de marca en el súper. Lo interesante es que, a pesar de todo,
el peso ha mostrado una capacidad de recuperación sorprendente en comparación con otras monedas de Latinoamérica. Lo que quiero que veas aquí es que el peso frente al dólar nunca ha sido una historia lineal, ha sido un sube y baja constante, un espejo de lo que pasa en el mundo y de las decisiones internas del país. Y por eso, cuando hablamos del 2025, no podemos pensar solo en el presente, necesitamos entender cómo esta película se ha desarrollado en el pasado. Ahora hablemos del futuro, del 2025. Muchas proyecciones económicas apuntan a que México podría enfrentar un año clave. Por un lado, algunos expertos señalan que el peso podría mantenerse relativamente fuerte si continúan las inversiones extranjeras, sobre todo en sectores como la manufactura, la energía limpia y la tecnología. Por otro lado, existen advertencias. La inflación global, la política monetaria de Estados Unidos y las decisiones internas de México podrían debilitar esa estabilidad en cualquier momento. Imagina esto: si la Reserva Federal en Estados Unidos sube las tasas de interés, los capitales internacionales tienden a moverse hacia el dólar, dejando monedas como el peso más vulnerables, y eso se traduce en un encarecimiento inmediato de productos importados, desde la gasolina hasta los electrónicos que usamos a diario. Pero también hay una cara positiva. El fenómeno del nearshoring continúa atrayendo empresas hacia México, lo que significa más empleos y la posibilidad de que la economía interna se fortalezca. De hecho, algunos analistas sugieren que el 2025 podría ser el inicio de una etapa en la que México deje de depender tanto del dólar y aproveche sus propias fortalezas. La pregunta es, ¿qué escenario se cumplirá? ¿Un peso resiliente que se mantiene firme o un peso vulnerable frente a un dólar que sigue marcando la pauta? Lo cierto es que nadie tiene una bola de cristal para asegurarlo. Pero lo que sí sabemos es que la forma en que tú y yo nos preparemos marcará la diferencia en cómo nos afecta. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a revelar qué factores globales serán los que realmente inclinen la balanza. En esta relación dólar-peso, cuando hablamos de la fuerza del peso frente al dólar, no podemos pensar solo en lo que ocurre dentro de México. Hay factores globales que actúan como gigantes invisibles, moviendo las piezas de la economía sin que muchas veces nos demos cuenta. Uno de los principales es la economía de Estados Unidos. Cada vez que la Reserva Federal cambia sus tasas de interés, el efecto llega directo a México. Si suben, el dólar se fortalece; si bajan, el peso puede respirar un poco. Y aunque esto parezca algo lejano, en realidad toca tu vida diaria, desde el precio de la gasolina hasta lo que pagas por un celular nuevo. Otro factor crucial es el mercado del petróleo. México sigue siendo productor importante, y cuando el precio internacional sube, el país recibe más ingresos, pero si cae, el peso suele resentirlo. Lo mismo ocurre con las remesas. Millones de familias dependen de los dólares que sus seres queridos envían desde el extranjero, y cualquier cambio en la economía de Estados Unidos impacta directamente en esos ingresos. No olvidemos los grandes movimientos geopolíticos. Una guerra, una crisis sanitaria o incluso una disputa comercial entre potencias puede generar incertidumbre que debilite al peso en cuestión de días. Lo interesante es que, a pesar de todo esto, México ha mostrado cierta resiliencia. Y aquí viene una pregunta importante: ¿hasta qué punto esos factores externos son inevitables y hasta qué punto podemos blindarnos como individuos? Quédate, porque en la siguiente parte voy a aterrizar este tema en algo que realmente te toca a ti, como toda esta danza entre dólar y peso impacta en tu vida diaria, en tu quincena y en tus decisiones más simples. Hasta aquí hemos hablado de cifras, tendencias y factores globales, pero quiero que lo llevemos a lo más cercano, tu vida diaria, porque al final del día, lo que importa no es si el dólar sube o baja en una gráfica, sino cómo eso se refleja en tu bolsillo. Cuando el dólar se fortalece frente al peso,
los productos importados se encarecen. Piensa en los electrónicos, la ropa de ciertas marcas o incluso los alimentos que llegan desde otros países. ¿Alguna vez has notado que tu carrito del súper parece cada vez más caro aunque compres lo mismo? Ese es el efecto directo de la relación dólar-peso. También afecta tus planes personales. Si estabas pensando en viajar al extranjero, un dólar más caro significa boletos y hospedaje más costosos. Y para quienes tienen deudas en dólares, como algunas hipotecas o créditos, cada aumento puede convertirse en un dolor de cabeza. Pero no todo es negativo. Cuando el peso se mantiene estable o incluso se fortalece, se abre una ventana de oportunidades, productos más accesibles, mayor confianza en el mercado y la posibilidad de que tu salario rinda un poco más. Lo importante es que seas consciente de este vaivén, porque aunque tú no trabajes en finanzas o en comercio exterior, la economía global se refleja en decisiones tan simples como elegir qué comprar, cuándo ahorrar o si conviene invertir en algo nuevo. Y justamente, en la siguiente parte voy a compartir contigo algunos movimientos financieros inteligentes que puedes empezar a aplicar desde ya para estar preparado en el 2025. Ahora que entendemos cómo el dólar y el peso influyen en tu vida diaria, la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para estar preparado en el 2025? Porque aunque no podemos controlar la economía global, sí podemos tomar decisiones que nos protejan y nos hagan avanzar. Primero, hablemos del ahorro. No se trata solo de guardar dinero, sino de hacerlo de manera estratégica. Tener un fondo de emergencia equivalente a por lo menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos puede marcar la diferencia entre sentirte vulnerable o sentirte seguro cuando hay cambios bruscos en la economía. Segundo, diversificar tus ingresos. ¿Has pensado en tener una segunda fuente de dinero, como un negocio en línea, inversiones pequeñas o un trabajo freelance? En un mundo tan cambiante, depender de una sola entrada de dinero puede ser arriesgado. Tercero, invertir con inteligencia. No necesitas ser millonario para empezar. Existen opciones accesibles como fondos de inversión, CETES o incluso ahorro en dólares para quienes buscan estabilidad. La clave es informarte y no dejarte llevar por decisiones impulsivas. Y por último, cuidar tus deudas. Si tienes créditos en dólares, trata de reducirlos lo antes posible. Y si piensas endeudarte, busca siempre que sea en pesos y con tasas fijas, para evitar sorpresas desagradables. Recuerda, no se trata de predecir el futuro, sino de estar listo para cualquier escenario, porque mientras algunos se preocupan y se paralizan, otros se preparan y aprovechan las oportunidades. En la siguiente parte voy a contarte una historia real que refleja cómo una familia mexicana logró adaptarse a los cambios del dólar frente al peso, y cómo tú también puedes inspirarte en su ejemplo. Quiero compartirte una historia que refleja lo que muchos mexicanos han vivido. Es la historia de la familia Ramírez, que vive en Monterrey. Durante años, dependían mucho de los productos importados para su pequeño negocio de repostería, chocolates, decoraciones y algunas herramientas que compraban en dólares. Cada vez que la moneda estadounidense subía, sus costos también se disparaban, y ellos sentían que todo su esfuerzo se desmoronaba. En lugar de rendirse, tomaron una decisión estratégica, empezaron a buscar proveedores locales y a diversificar lo que ofrecían. En vez de depender solo de productos importados, comenzaron a innovar con ingredientes nacionales, más accesibles y de buena calidad. Poco a poco, su negocio no solo sobrevivió, sino que creció, porque encontraron clientes que valoraban lo auténtico y lo mexicano. ¿Y qué significa esta historia para ti? Que no importa si tienes un negocio, trabajas en una empresa o simplemente administras tu hogar, siempre hay maneras de adaptarse. A veces creemos que el dólar manda en todo, pero la verdad es que nuestra creatividad y nuestras decisiones pesan más de lo que imaginamos. Y aquí quiero dejarte con una semilla de curiosidad.
En un momento te voy a revelar cuál es la gran verdad que casi nadie dice sobre el futuro del peso frente al dólar en 2025, una verdad que puede cambiar la forma en que ves tu dinero. Pero, antes de eso, necesito hacerte una invitación especial. Antes de darte esa gran revelación que te prometí, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Si este contenido te está ayudando a ver la economía de una manera más clara y cercana, suscríbete al canal, deja un comentario con tu opinión y comparte este video con alguien que también necesite entender lo que viene en el 2025. Créeme, una simple acción puede abrir una conversación importante en tu familia, en tu trabajo o con tus amigos. Recuerda, la información es poder, pero el verdadero poder está en aplicarla. Y aquí juntos, vamos a aprender a tomar decisiones más inteligentes para que el dinero trabaje a nuestro favor y no al revés. Ahora sí, quédate conmigo porque llegó el momento de decirte la verdad que muy pocos se atreven a contar sobre el futuro del dólar y el peso en México. La gran verdad sobre el futuro del peso frente al dólar en el 2025 es que nadie puede predecirlo con exactitud. Ni los economistas más brillantes, ni los inversionistas más poderosos tienen una bola de cristal, y eso, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en tu mayor fortaleza, porque lo que realmente importa no es si el dólar estará a 16, 20 o 25 pesos, sino cómo te preparas tú para cualquier escenario. La clave está en tus hábitos financieros, ahorrar con disciplina, invertir con inteligencia, reducir deudas innecesarias y, sobre todo, mantener la calma en medio de la incertidumbre. Quiero que recuerdes algo. Las crisis no solo destruyen, también crean oportunidades, y los que están atentos, informados y preparados, son los que logran crecer incluso en medio de la tormenta. Así que mi consejo final para ti es este: no te obsesiones con adivinar el futuro, mejor construye la seguridad que te permita enfrentarlo. Con confianza, México tiene fortalezas enormes, y tú también. El 2025 puede ser un año de retos, sí, pero también puede ser el año en que des pasos más firmes hacia tu libertad financiera.